Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento que ustedes hayan abierto este audio, este video. Gracias por la confianza que tienen de poder estudiar con nosotros temas muy importantes como es la farmacoterapéutica y tocar específicamente el tema de lo que son antibacterianos y antifúngicos, que son medicamentos que utilizamos cotidianamente en un establecimiento farmacéutico, y que todo estudiante de ciencias de la salud y profesional de la carrera a la que me he hecho referencia tengamos un conocimiento pleno de las formas como poder administrarlas, las reacciones adversas, lo que son las indicaciones, las contraindicaciones y sobre todo lo que son las precauciones de muchos medicamentos que son muy importantes en el uso cotidiano. Si hablamos de antibacterianos nos podemos remontar muy atrás. La historia creo que muchos de ustedes ya la conocen. Lo único que puedo referirnos es que fue uno de los descubrimientos más grandes que tuvo el hombre en esa época y que hasta en la actualidad sigue teniendo mucho efecto en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Antibióticos tenemos de diferentes tipos, como ustedes habrán podido observar. Tenemos los famosos llamados beta-lactámicos, que se asocian mucho con lo que son las cefalosporinas y los carbapenems, que tienen, por su mismo nombre se indica, tienen un anillo beta-lactámico y es por eso que se les denomina de esta manera. Posteriormente tenemos las quinolonas, lo que son las tetraciclinas, los aminoglucósidos, los macrólidos y una serie de antibióticos que han venido a proveernos al arsenal terapéutico en la lucha contra las bacterias. Es muy importante ese tema y lo que vamos a desarrollar posteriormente. Muchas veces nos llegan pacientes que nosotros podemos identificar las infecciones. Podemos identificarlas de tal forma, pero la pregunta que siempre se nos hace, ¿qué tipo de tratamiento debo de elegir? ¿Cómo puedo elegir un agente antimicrobiano? Ustedes saben que el primer objetivo que tenemos es erradicar estos microorganismos en el sitio de infección, pero ojo, sin causar daño al paciente. En este intento de la cura clínica y microbiológica, el uso de antibióticos a lo largo del tiempo han salvado muchas vidas, pero algo que no se habían dado cuenta al inicio, han favorecido, y eso lo tomamos como un efecto colateral, el desarrollo de la resistencia bacteriana. Hemos escuchado mucho hablar de las resistencias bacterianas a lo largo del tiempo, hemos escuchado a los profesores inclusive poder referirnos a la resistencia bacteriana. Es la defensa de las bacterias contra las sustancias químicas que nosotros les estamos administrando. En la actualidad los antibacterianos se pueden considerar como recursos sanitarios muy importantes, pero ojo, que no son renovables. ¿Por qué? Pues este ritmo y desarrollo y diseminación de lo que es la resistencia bacteriana está haciendo que nuestro arsenal quimioterápico se quede bastante corto. No podemos descubrir nuevas estructuras químicas, no podemos hacer las modificaciones estructurales de los fármacos que tenemos en la actualidad con tal rapidez que nos podamos poner a la par de la resistencia bacteriana que cada vez está siendo más amplia. Con el objetivo de conservar la acción de estos medicamentos, la Organización Mundial de la Salud ha promovido la política del uso apropiado de antibióticos, entendida como el uso eficaz de los antimicrobianos en relación con su costo, con el cual se obtiene el máximo efecto clínico terapéutico y simultáneamente se minimiza la toxicidad de los medicamentos. Pero sobre todo, y es aquí lo más importante, se impide el desarrollo de la resistencia bacteriana. Al momento de elegir un agente antimicrobiano debemos de preguntarnos algunas cuestiones muy importantes. Deberíamos de hacer un repaso sobre todo. Las preguntas principales que deberíamos de hacernos serían: ¿realmente existe un proceso infeccioso
que necesite de antibióticos en este paciente que voy a tratar? La siguiente pregunta sería: ¿es posible tomar muestras para cultivos y exámenes diagnósticos antes de iniciar los antibióticos? La tercera pregunta sería: ¿el germen más frecuente implicado es? Y podemos cuestionarnos en muchos aspectos. ¿Cuál es el antibiótico más indicado de acuerdo a la epidemiología y la resistencia local? Y aquí sobre todo esta pregunta es muy interesante. ¿Cuál será la vía de administración más adecuada? Es importante ver que las vías de administración, por lo general, tenemos un concepto generalizado en toda la población, y no solamente en la población, sino también en todos nuestros colegas, de que la vía de administración más eficaz y más eficiente es la vía parenteral, dejando de lado y en segundo plano, por supuesto, la vía oral, que es muy importante en la administración de los medicamentos. Existen algunos principios para poder iniciar una terapéutica antibacteriana. Pero para poder entender un poquito mejor tenemos que entender cuántos tipos de terapia existen. Por ejemplo, tenemos la terapia preventiva o profiláctica. Esto significa que utilizamos este tipo de antimicrobianos en pacientes que todavía no están infectados, pero que corren el riesgo de poder infectarse, como por ejemplo personas que pueden trabajar en el programa de tuberculosis, en situaciones que sabemos que hay pacientes infectados por una determinada enfermedad infectocontagiosa, y para prevenirlo tenemos que tomar el antibiótico adecuado. La siguiente terapia es la terapia anticipada. En esto se aplica en pacientes de alto riesgo de una infección específica. Tenemos como por ejemplo cuando se aplican como citomegalovirus en los trasplantes, ¿no? La otra terapia es una terapia empírica. Creo que esta es la terapia en la que muchos médicos e inclusive algunos farmacéuticos se inclinan por esta determinada terapia. Esa es aquella en que se inicia sin conocer el patógeno, y el antimicrobiano seleccionado debe tener efectos sobre los agentes más probables y en función de los patrones de resistencia local. Aquí no existe ningún tipo de análisis, no existe ningún tipo de ayudas adicionales, simplemente es una cuestión clínica. Y por último tenemos la terapia dirigida o definitiva con patógeno conocido. Esta terapia es mucho más científica, mucho más completa, puesto que aquí ya tú has identificado el patógeno que está llevando a cabo esta enfermedad, y por lo tanto sabes qué tipo de antimicrobiano puedes aplicar, puesto que has hecho ya una prueba de resistencia bacteriana o que se le conoce como un antibiograma. Ahora tenemos lo que se conoce como la clasificación de los antibacterianos. Los antibacterianos pueden clasificarse de varios tipos, según la clase y espectro de microorganismos, de acuerdo a la estructura química, según la reversibilidad de su efecto, puede ser bactericida o bacteriostático. También se puede clasificar según sus propiedades farmacodinámicas o según su mecanismo de acción. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre esta clasificación. Por ejemplo, tenemos la clasificación de los antimicrobianos según la reversibilidad del efecto. Aquí tenemos siempre lo que se conoce a los bactericidas y a los bacteriostáticos, ¿no? También la otra, entre los cuales tenemos como bactericidas los betalactámicos y los bacteriostáticos los macrólidos. En cuanto a la clasificación de los antimicrobianos según sus propiedades farmacodinámicas, tenemos los dependientes del tiempo y los dependientes de la concentración. Tenemos otra clasificación de los antimicrobianos según sus mecanismos de acción. Tenemos los agentes que afectan la síntesis o función de los ácidos nucleicos. Ese es un grupo, entre los cuales tenemos las sulfonamidas y las quinolonas como ejemplo.
También, asimismo, otra clasificación de este grupo son agentes que afectan la formación de la proteína, que eso es muy importante, como en el caso tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas, las lincosamidas, los macrólidos, etc. Dentro de este grupo también hay un subgrupo, agentes que actúan en la membrana celular, como en el caso de las polimixinas y los lipopéptidos. Otro grupo más, agentes que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Tenemos los glucopéptidos, los lactámicos, que son los más importantes. Y por último tenemos los agentes que inhiben la síntesis de la pared bacteriana también adicionalmente, como los monobactámicos, las cefalosporinas y los carbapenémicos.